¿Alguna vez ha pensado que las voces de sus ancestros buscan conectar con usted? ¿Qué pasaría si a lo largo de milenios, deidades poderosas hubieran establecido contacto directo con la humanidad a través de un fenómeno asombroso que la ciencia moderna aún no comprende del todo? Descubra un viaje fascinante al mundo de las misteriosas voces divinas de los dioses africanos, manifestadas a través de los orishas. La próxima exploración no es solo una colección de cuentos folclóricos o supersticiones. Es una tradición viva, dinámica y antigua que ha resistido los intentos más brutales de erradicación cultural en la historia de la humanidad. Cuando los barcos de la trata de esclavos cruzaron el Atlántico, transportando personas esclavizadas, algo invisible y poderoso los acompañó. Una conexión espiritual con las deidades ancestrales conocidas como orishas. Muchos observadores ven en estas tradiciones solo rituales exóticos, ritmos de tambores y danzas. Sin embargo, pocos comprenden que se trata de un complejo sistema de comunicación entre mundos, un portal entre lo visible y lo invisible que ha permanecido abierto durante milenios. Los orishas no son meros personajes míticos, son fuerzas primordiales de la naturaleza que se manifiestan a través de la conciencia humana de formas que desafían nuestra comprensión racional. Deténgase un momento a reflexionar. En los templos de Candomblé y Umbanda, en Brasil y más allá, personas comunes, médicos, maestros, comerciantes cambian repentina y drásticamente su postura, voz y personalidad cuando los orishas se encarnan en ellos. Sus ojos se transforman, sus voces adquieren timbres inalcanzables para sus cuerdas vocales habituales, y conocimientos que nunca estudiaron brotan de sus labios. ¿Cómo es esto posible? La ciencia moderna apenas ha comenzado a investigar este fenómeno, y los resultados son asombrosos. Estudios de neuroimagen demuestran patrones únicos de actividad cerebral durante estos estados alterados de conciencia, no observados en ninguna otra condición humana conocida. ¿Es una coincidencia o la evidencia de algo que nuestra ciencia aún no puede explicar completamente? El descubrimiento que se avecina no es solo un conjunto de hechos históricos o antropológicos. Son revelaciones capaces de cambiar radicalmente su comprensión de la conciencia humana, la espiritualidad y nuestra conexión con las fuerzas de la naturaleza. Los orishas representan no solo deidades, sino principios universales presentes en todas las grandes tradiciones espirituales del mundo, aunque bajo diferentes nombres y manifestaciones. ¿Por qué algunas personas son especialmente receptivas a estas energías? ¿Por qué ciertas personalidades son elegidas para servir como caballos o médiums para estas deidades? Y, lo que es más importante, ¿qué nos pueden enseñar los mensajes transmitidos por los orishas sobre los desafíos que enfrentamos hoy como humanidad? El conocimiento que está a punto de compartirse ha sido cuidadosamente guardado durante siglos, transmitido oralmente de generación en generación, a menudo en secreto para protegerlo de la persecución. Algunas de estas revelaciones rara vez se discuten fuera de los círculos más íntimos de estas tradiciones. No porque sean prohibidas, sino porque se consideran demasiado sagradas para ser simplificadas. Prepárese para una exploración cautivadora que se extenderá desde las antiguas civilizaciones de África Occidental hasta los modernos centros religiosos afrobrasileños, desde los últimos descubrimientos científicos sobre la naturaleza de los estados alterados de conciencia hasta profundas revelaciones personales. Juntos intentaremos penetrar el misterio de los mensajes divinos de los dioses negros, transmitidos a través de los orishas. Este fenómeno, que trasciende las fronteras culturales y une continentes, puede proporcionar respuestas a las preguntas fundamentales de la existencia humana. Si alguna vez ha sentido una conexión inexplicable con estas poderosas fuerzas o simplemente tiene interés en la sabiduría ancestral, le invitamos a continuar este fascinante viaje.
Mucho antes de que los barcos europeos cruzaran los océanos, mucho antes de la formación de muchas de las religiones que dominan el mundo occidental, ya existía en África un sistema espiritual complejo y profundo. Los orishas no surgieron espontáneamente, son el resultado de milenios de observación, conexión espiritual y sabiduría ancestral acumulada por el pueblo Yoruba y otros grupos étnicos de África Occidental. ¿Quiénes eran estas personas? ¿Y cómo lograron una conexión tan profunda con fuerzas que trascendían nuestra realidad material? El lugar de origen del culto a los orishas, tal como lo entendemos hoy, es una región que abarca partes de las actuales Nigeria, Benín y Togo. Allí, hace más de 5.000 años, florecieron civilizaciones únicas, caracterizadas por complejas estructuras políticas, conocimientos avanzados en astronomía y tradiciones espirituales desarrolladas. El pueblo Yoruba, en particular, creó uno de los sistemas religiosos más sofisticados en la historia de la humanidad, basado en la creencia de que las fuerzas divinas gobiernan diversos aspectos de la naturaleza y la vida humana. Estas deidades no eran conceptos abstractos, sino participantes vivos y activos en la vida cotidiana. Cada ciudad-estado Yoruba tenía sus orishas patronos, cada familia mantenía una conexión con deidades específicas, y la comunicación directa con estas entidades a través del trance y la posesión se consideraba una práctica común y respetada. En lugares como Ile-Ife, la ciudad sagrada de origen del pueblo Yoruba, se erigieron majestuosos templos en honor a estas deidades, y sacerdotes y sacerdotisas dedicaron sus vidas al servicio de estos dioses. Sin embargo, es importante entender que para los Yoruba, los orishas no eran meros objetos de adoración. Encarnaban principios fundamentales de la existencia. Shango no era solo el dios del trueno, sino también el símbolo de la justicia y la autoridad legítima. Oshun no era solo la diosa del agua dulce, sino también la encarnación del poder de la fertilidad, la prosperidad y la belleza transformadora. Cada orisha representaba no solo un fenómeno natural, sino una filosofía de vida completa, una forma de comprender e interactuar con el mundo circundante. Esta comprensión era tan profunda y sutil que incluía un complejo sistema de oráculos, conocido como Ifá, capaz de proporcionar instrucciones detalladas sobre cualquier aspecto de la vida humana. Los sacerdotes babalawos, especialistas en este sistema de adivinación, eran consejeros respetados, mediadores entre las personas y las deidades. Interpretaron la voluntad de los orishas y transmitieron sus consejos y advertencias a la comunidad, utilizando conchas de cauri y otros métodos. Cuando el complejo sistema espiritual de los orishas se encontró con la brutalidad del comercio transatlántico de esclavos, marcó un punto de inflexión en la historia. ¿Cómo reaccionaron estas poderosas deidades al ver a sus hijos e hijas arrancados a la fuerza de su tierra natal y enviados en condiciones inhumanas a tierras lejanas y desconocidas? Fue aquí donde se manifestó uno de los fenómenos más notables de resistencia cultural en la historia de la humanidad. Los cuerpos de los esclavizados estaban encadenados, pero sus almas permanecieron invictas. Los orishas encontraron formas de cruzar el océano junto a su pueblo, incluso en las infernales bodegas de los barcos negreros, donde miles morían. Se elevaron oraciones silenciosas, se susurraron nombres sagrados y se mantuvieron lazos invisibles. Al llegar a Brasil, Cuba, Haití y otras tierras americanas, los africanos se enfrentaron a estrictas prohibiciones para practicar sus religiones ancestrales. En respuesta surgió uno de los actos más ingeniosos de resistencia cultural, el sincretismo religioso. Para proteger a sus deidades ancestrales, los esclavizados comenzaron a asociarlas con santos católicos. Shango, el poderoso señor de la justicia, fue relacionado con San Jerónimo o San Juan Bautista.
Yemanjá, la gran madre del agua salada, encontró su reflejo en la imagen de la Virgen María de los Navegantes o la Virgen de la Concepción. Pero esto no fue una simple sustitución, fue una compleja estrategia de preservación cultural. Detrás del rostro del santo católico, el orisha permanecía intacto, con todos sus atributos, preferencias e historias sagradas. Además, más allá de las misas católicas públicas que se celebraban los domingos, en secreto se realizaban rituales en los barracones de esclavos, en los bosques y en otros lugares ocultos. Allí, los tambores sagrados invocaban a los orishas, y estos respondían, descendiendo a la tierra y encarnándose en los cuerpos de sus hijos e hijas. Gracias a este extraordinario fenómeno de resistencia y adaptación, los orishas continúan manifestándose con toda su fuerza y grandeza en los terreiros, centros religiosos de candomblé, umbanda, xangô, batuque y otras tradiciones africanas, extendidas por todo Brasil. Por lo tanto, cuando un orisha se manifiesta en una fiesta de candomblé, no es solo un ritual religioso, sino un acto de resistencia ancestral, una victoria cultural sobre todos los intentos de borrar y destruir. Cada giro de una hija de Ianzá, cada paso firme de un hijo de Ogún, cada trance sagrado en el que un orisha desciende a la tierra, es una prueba viviente de que ninguna cadena fue lo suficientemente fuerte como para encadenar el espíritu de un pueblo, y ninguna prohibición pudo silenciar las voces divinas que continúan resonando a través de los cuerpos humanos. Esto es lo que hace que el fenómeno de los orishas sea tan fascinante y poderoso. Su capacidad para trascender el tiempo y el espacio, sobrevivir a los intentos sistemáticos de destrucción y adaptarse sin perder su esencia. Incluso para aquellos que no están iniciados en estas tradiciones, hay algo profundamente conmovedor en ser testigo de la manifestación de estas deidades ancestrales. ¿Y usted alguna vez se ha encontrado con el fenómeno de la verdadera posesión? ¿Ha sentido esa energía incomprensible que parece impregnar todo cuando un orisha se manifiesta? Quizás usted mismo ha experimentado estados alterados de conciencia que no pueden explicarse racionalmente. ¿No se le ha ocurrido la idea de que su linaje podría estar conectado con estas fuerzas divinas? ¿Se ha preguntado si existe un orisha que le guía en la vida, incluso si nunca lo ha conocido? Ha llegado el momento de sumergirnos en el corazón mismo del misterio que rodea a los orishas y al extraordinario fenómeno de la posesión. ¿Qué sucede cuando una persona común se transforma repentinamente durante un ritual, adoptando la apariencia, los gestos e incluso la voz de una deidad ancestral? Este es quizás el aspecto más cautivador y al mismo tiempo más incomprendido de las religiones de origen africano. Es importante comprender que la posesión no es un fenómeno aleatorio o incontrolable. Contrariamente a la creencia popular, no todos son capaces de ser poseídos por un orisha y no ocurre en cualquier momento o lugar. Existe un complejo sistema ritual, cuidadosamente diseñado a lo largo de milenios, para preparar el cuerpo y la mente de una persona para que se convierta temporalmente en el caballo o receptáculo de una deidad. En las casas tradicionales de candomblé, una persona pasa años de iniciación antes de poder recibir un orisha en su cuerpo. Este proceso incluye rituales de purificación, preparación especial, períodos de reclusión, así como una preparación física y espiritual que transforma profundamente al iniciado. El cuerpo humano se asemeja a un instrumento musical que debe ser cuidadosamente afinado para poder reproducir la melodía sagrada de la deidad. Durante estos largos periodos de iniciación, el cuerpo del futuro médium pasa por un proceso que los ancianos llaman hacerse, una preparación ritual que incluye baños con hierbas sagradas, ofrendas especiales, incisiones rituales en ciertas partes del cuerpo, y otros procedimientos que establecen una conexión energética entre la persona y la deidad.
Sorprendentemente, en diferentes países y tradiciones, los puntos energéticos activados durante estos rituales coinciden con lo que otras tradiciones espirituales, como el yoga, definen como chakras o centros energéticos vitales. Pero, ¿qué sucede en el momento de la incorporación? Los testigos describen una transformación completa y a menudo asombrosa. La persona que segundos antes mantenía una conversación normal, de repente cambia su postura, expresión facial y voz. Sus ojos pueden voltearse, el cuerpo puede temblar, y luego ocurre algo extraordinario. La persona ya no está. Quien se expresa a través de ese cuerpo es una presencia mucho más antigua y poderosa. Un hijo poseído de Shango puede levantarse con majestuosidad, emitir el rugido característico de esa deidad del trueno y comenzar a bailar con movimientos que simbolizan el rayo y la justicia. Una hija poseída de Oshun adquiere la ternura y sensualidad propias de la deidad de las aguas dulces, con movimientos que recuerdan el fluir de los ríos. Cada orisha tiene su propia danza, expresión corporal y gestos rituales, y el médium poseído reproduce estos patrones con asombrosa precisión, incluso si nunca se le enseñó. Igualmente asombroso es el hecho de que, en un profundo trance, los médiums demuestran habilidades que no poseen en su estado normal. Personas incapaces de levantar pesas en la vida cotidiana, bajo los efectos de la posesión, realizan hazañas físicas asombrosas. Aquellos que no conocían lenguas africanas antiguas comienzan a cantar impecablemente en Yoruba, Fon y otros idiomas. Los médiums poseídos identifican con facilidad dolencias espirituales o físicas en extraños, recetando tratamientos tradicionales efectivos. ¿Cómo explicar el fenómeno de que los médiums, poseídos por un orisha específico, manifiesten profundos conocimientos de rituales, hierbas curativas y ritos sagrados que nadie les enseñó? En las tradiciones, se acepta que el conocimiento ritual no solo es transmitido por los mayores, sino también directamente por los orishas, a través de los más jóvenes. Los escépticos tienden a explicarlo como una actuación, sugestión o histeria masiva. Pero ¿cómo explicar que estos patrones de comportamiento se reproduzcan con asombrosa precisión en Salvador, Río de Janeiro, Porto Alegre, La Habana y Nueva York? ¿Cómo explicar que personas no relacionadas entre sí, al encarnar el mismo orisha, demuestren patrones de comportamiento, gestos rituales y preferencias idénticos? Aún más misteriosos son los cambios fisiológicos registrados durante el trance. Estudios científicos confirman alteraciones significativas en la respiración, la presión arterial, el ritmo cardíaco y la conductividad eléctrica de la piel en estado de posesión. Los cambios de voz, imposibles en estado normal, como cuando hombres con voces graves, al encarnar deidades femeninas, hablan con un timbre agudo inalcanzable para sus cuerdas vocales, también son asombrosos. La posesión no es solo un acto ritual, sino un complejo sistema de transmisión de conocimientos ancestrales. El orisha poseído no solo baila y recibe honores, sino que también da consejos, instrucciones, advertencias y transmite enseñanzas. En consultas privadas, los orishas encarnados dan indicaciones precisas sobre asuntos personales, profesionales y de salud, sorprendiendo por su exactitud. Existen numerosos testimonios de personas que recibieron de los orishas encarnados indicaciones precisas sobre enfermedades que desconocían y que luego fueron confirmadas por estudios médicos. Otros, siguiendo consejos aparentemente ilógicos de la deidad encarnada, evitaron problemas graves. Son estas experiencias personales y transformadoras las que mantienen viva la fe en las voces divinas de los orishas. La influencia del channeling en el medium es un aspecto cautivador. La práctica regular del channeling puede llevar a una profunda transformación personal, equilibrio emocional, desarrollo de la intuición y una profundización de la conexión espiritual.
El contacto con la energía divina puede reconfigurar los sistemas nervioso y energético de la persona. El fenómeno de la posesión provoca interés cuando una energía inexplicable llena el espacio durante la manifestación de un orisha. Los estados alterados de conciencia que no pueden explicarse racionalmente pueden ser parte de esta experiencia. La profunda conexión entre la divinidad y la naturaleza es un aspecto revolucionario de la manifestación de los orishas. A diferencia de las tradiciones religiosas que separan lo divino de la materia, la sabiduría de los orishas enseña que lo sagrado pulsa en el corazón de cada elemento natural. Los ríos, los relámpagos, el viento y el fuego llevan en sí una fuerza divina viviente. Esto no es simplemente animismo, sino una compleja filosofía que entiende la naturaleza como una expresión viva de la conciencia trascendente. Los orishas no solo controlan los elementos de la naturaleza, sino que son esos elementos en su forma más esencial y consciente. Shango no es solo la deidad que gobierna el trueno, sino la conciencia misma del trueno, la esencia energética que se manifiesta como una tormenta eléctrica. Yemanjá no es solo la diosa que gobierna el mar, sino la conciencia del océano, la inteligencia primordial del agua salada, manifestada en forma arquetípica. Esta concepción dio origen a un sistema de clasificación y comprensión de las energías naturales. Cada orisha representa no solo un elemento aislado, sino un campo vibratorio completo, un conjunto de fuerzas naturales interconectadas. Oshun es el agua dulce en todas sus manifestaciones, desde la cascada hasta la lluvia fina, desde una lágrima hasta el rocío. Oxóssi es el principio de la abundancia natural, la casa y la prosperidad que emana del equilibrio con la naturaleza. El sistema de correspondencias está meticulosamente organizado y armonizado. Cada orisha se asocia con colores específicos, números, días de la semana, sabores, plantas, animales, minerales, partes del cuerpo y estados emocionales. El iniciado, al ofrecer hojas a Osein, reconoce las propiedades vibratorias de las plantas que resuenan con la frecuencia energética del orisha. El uso del color blanco en las ofrendas a Oxala reconoce la vibración de la energía creadora primordial que este orisha representa. La comprensión de las correspondencias entre los orishas y los elementos naturales tiene profundas aplicaciones prácticas. En la medicina tradicional de los terreiros, centros religiosos de origen afrobrasileño, se cree que ciertos desequilibrios físicos o emocionales son consecuencia de una alteración en la armonía con las energías de orishas específicos. Como parte del tratamiento, se intenta restaurar esta conexión. Por ejemplo, una persona que sufre de enfermedades respiratorias crónicas podría necesitar reconectar con la energía de Yansa, la señora de los vientos. Alguien que experimenta dificultades para expresar sus emociones, quizás necesite armonizar su conexión con la energía de Oshun, que rige la esfera de los sentimientos y la sensibilidad. Una personalidad con problemas de autoafirmación podría requerir fortalecer su vínculo con Ogun, el guerrero que abre caminos. Los rituales de equilibrio incluyen no solo ofrendas, sino también una inmersión literal en los elementos naturales correspondientes. Bañarse en una cascada no es solo una limpieza física, sino una recalibración energética a través de la inmersión en el elemento de Oshun. Caminar por un bosque denso no es solo ejercicio físico, sino una reconexión con el campo vibratorio de Oxóssi. Visitar la playa al amanecer, con las olas bañando el cuerpo, es una forma de permitir que Yemanjá reajuste todo el sistema energético de la persona. Desafortunadamente, pocos se dan cuenta de que esta comprensión de la naturaleza como manifestación divina dio origen a uno de los primeros y más efectivos sistemas de conservación ambiental en la historia de la humanidad.
En las tradiciones de los orishas, ciertos ríos, montañas, bosques y océanos se consideran moradas sagradas de estas deidades y por lo tanto deben ser preservados y venerados. Bosques enteros se conservaron en África porque se consideraban dominios de Osain u Oxóssi. Los ríos permanecieron limpios porque eran la encarnación física de Oshun. Esta perspectiva ofrece una alternativa revolucionaria a la crisis ecológica que enfrentamos actualmente. En lugar de ver la naturaleza como un recurso para la explotación, la tradición de los orishas nos enseña a reconocerla como una presencia divina que exige reverencia. Imagina que si tratáramos cada río como una manifestación de Oshun, cada océano como el cuerpo de Yemanjá, cada bosque como la morada de Oxóssi, la humanidad desarrollaría una relación completamente diferente con el medio ambiente. Aún más cautivador es cómo esta comprensión de los elementos naturales como manifestaciones divinas se expresa en el fenómeno de la encarnación. Cuando un hijo o hija de los orishas entra en trance, no solo asumen una entidad externa, sino que permiten que la conciencia del elemento natural correspondiente se manifieste a través de su cuerpo. Es por eso que, al observar a una hija de Iansa en trance, no se es testigo de una persona en trance, sino de la tormenta misma, del viento mismo, del relámpago mismo, manifestándose en forma humana. Los gestos rituales no son en absoluto accidentales, reproducen el movimiento de un elemento natural. Las danzas sagradas de Yemanjá recrean el movimiento de las olas oceánicas. Los pasos firmes de Ogún simbolizan el hierro que corta los obstáculos. El sensual baile de Oshun imita el sinuoso fluir de los ríos. Esta comprensión también explica por qué ciertas personas tienen una predisposición natural hacia elementos específicos y, por ende, hacia orishas particulares. Quien siempre se ha sentido atraído por el mar probablemente tenga una conexión especial con Yemanjá. Una persona fascinada por las tormentas y los truenos es probable que albergue la energía de Shango. Aquel que siempre encontró paz y equilibrio en los bosques podría ser hijo de Oxóssi u Osanyin. En la tradición espiritual de los orishas, arraigada en las creencias africanas, el concepto de los elementos ocupa un lugar central. Cada deidad, ya sea Shango, que personifica el poder del fuego, u Osanyin, guardián de los misterios de la naturaleza, encarna una de estas fuerzas primordiales. Esta percepción conduce a una profunda conciencia. Los seres humanos somos un reflejo de estas energías elementales. En cada persona reside una combinación única de estas fuerzas primigenias. El ser humano está indisolublemente ligado a la naturaleza. Es la naturaleza misma, consciente de sí. Las personas no están aisladas de los elementos, sino que son esos elementos, temporalmente, adoptando forma humana. Aquí radica la esencia revolucionaria de la sabiduría de los orishas, en la disolución de las fronteras entre lo humano y lo divino, entre el hombre y la naturaleza, entre la materia y el espíritu. Cuando se comprende que los orishas no son entidades externas, sino fuerzas que moldean al ser humano desde dentro, la actitud hacia la espiritualidad y el mundo circundante cambia radicalmente. ¿Alguna vez se ha preguntado qué elemento es el más cercano a su esencia? ¿Siente una conexión con el espíritu ardiente de Shango, las aguas sensuales de Oshun, los vientos impetuosos de Iansa o la tierra fértil de Nana? Al adentrarse en el mundo de los orishas, uno se encuentra no solo con deidades, sino con un complejo sistema de comunicación que trasciende el lenguaje cotidiano. Los orishas hablan, pero no solo con palabras. Se comunican a través de símbolos, colores, ritmos, movimientos, sueños, señales y sensaciones corporales. Es un lenguaje multidimensional que involucra todos los sentidos y va más allá de ellos. Este lenguaje no es arbitrario ni casual, es un sistema coherente que puede ser estudiado, interpretado y comprendido, dedicándose a su investigación. En los terreiros tradicionales de Candomblé,
El dominio de este lenguaje es una parte integral de la iniciación, un proceso que requiere muchos años de dedicación y observación atenta. Comencemos con los sonidos. Los tambores sagrados, los ilus, no son meros instrumentos musicales. Cada golpe, cada ritmo, es una invocación precisa que llama a una deidad específica. El aluja despierta a Shango, el agere a Oxose, el ijesá a Oshun. Estos ritmos no fueron inventados por los humanos. La tradición cuenta que fueron transmitidos por los propios orixás a los primeros sacerdotes y sacerdotisas. Los ancianos en los terreiros, centros religiosos afrobrasileños, saben que el tambor no solo invoca al orixá, sino que también crea el campo vibratorio necesario para la manifestación del poder divino en el mundo material. Es una especie de tecnología espiritual, un código que cuando se usa correctamente, abre portales entre dimensiones. Igual de importantes son los cánticos sagrados que acompañan a los tambores. Estas melodías, a menudo interpretadas en Yoruba u otras lenguas africanas antiguas, no son solo un acompañamiento musical, sino verdaderas invocaciones que contienen códigos sonoros. Cada cántico narra la historia del orixá, invoca un aspecto específico de su energía o solicita ayuda. Es asombroso cómo muchos médiums, al entrar en contacto con sus orixás, reaccionan instantáneamente a ciertos cánticos, incluso sin comprender el idioma. Parece que algo más profundo que la conciencia reconoce y responde a estos códigos sonoros. La interacción con los orixás se lleva a cabo a través de un lenguaje multifacético que abarca diversas formas de expresión y percepción. Uno de estos lenguajes es el de los cánticos. Cada deidad posee su conjunto único de melodías y ritmos que sirven como clave para establecer una conexión con su energía. Estas canciones, interpretadas durante rituales y ceremonias, no solo deleitan el oído, sino que crean un campo vibratorio que resuena con la energía del orixá específico. A través del canto no solo se alaba a la deidad, sino que se invoca su presencia, se le dirigen peticiones y se reciben respuestas. El lenguaje del movimiento también desempeña un papel crucial en la comunicación con los orixás. Cada deidad tiene su danza característica, sus gestos rituales especiales que narran su historia y demuestran su poder. Por ejemplo, la danza de Ogún imita el acto de cortar obstáculos con una espada y abrir nuevos caminos, mientras que los movimientos de Oshun reproducen el baño en el río, la contemplación de sí misma en el reflejo de las aguas y la propagación del bienestar. Estos movimientos no son meras representaciones teatrales, sino la encarnación de la energía del orixá en forma visual y cinética. Los símbolos materiales también son un medio importante de comunicación con los orixás. Cada deidad tiene sus herramientas sagradas y objetos rituales que actúan como condensadores y transmisores de su energía. El hacha doble de Shango, llamada Oxé, no es solo un símbolo de su poder, sino un portal a su energía de justicia y fuerza. El espejo dorado de Oshun, el Abebe, no es solo un objeto que refleja la vanidad, sino una herramienta que refleja y amplifica su energía de autoconocimiento y prosperidad. Los colores también juegan un papel importante en el lenguaje de los orixás. Cada deidad tiene sus colores característicos que vibran en la misma frecuencia que su energía. El rojo y el blanco se asocian con Shango, el azul claro con Iemanjá, el amarillo dorado con Oshun y el verde con Oxosi. Estos colores no son una elección aleatoria, sino representaciones visuales precisas del campo energético de estas deidades. Otro aspecto interesante del lenguaje de los orixás es la comida. Cada deidad tiene sus ofrendas especiales, preparadas con estrictos rituales. El amalá se ofrece a Shango, el ipete a Oshun y el ácara a Oxalá. Estas ofrendas no son simplemente alimento, sino códigos bioquímicos que, con la preparación y la intención correctas, establecen puentes energéticos con las deidades.
Es importante entender que estas ofrendas no son meros regalos superficiales, sino formas de sintonización vibratoria. Cuando la comida se prepara para un orixá según los métodos tradicionales, utilizando los ingredientes correctos y cantando las canciones apropiadas, se crea una sustancia que vibra en la misma frecuencia que la deidad, facilitando su manifestación. Los lugares naturales también desempeñan un papel importante en la comunicación con los orixás. Cada deidad tiene sus dominios especiales donde su presencia se siente más fuerte y es más fácil establecer contacto con ella. Para acercarse a Oshun, las personas van a cascadas o a las orillas de ríos tranquilos. Para conectar con Yemanjá, buscan el mar, especialmente al amanecer. Para acceder a la energía de Oxosi, se adentran en los densos bosques. Estos lugares no son solo escenarios simbólicos, sino portales geográficos reales donde el campo energético de estas deidades es más intenso. Finalmente, la comunicación con los orixás también se realiza a través de los sueños y la intuición. Las deidades a menudo se manifiestan en los sueños, transmitiendo mensajes, advertencias o directrices. Los iniciados aprenden a reconocer la firma energética de cada deidad en estos sueños. Un sueño con Oshun es diferente de un sueño con Yemanjá, teniendo sus colores, sensaciones y símbolos característicos que permiten identificar a la deidad que se comunica. La interacción con los orixás se lleva a cabo por diversos caminos, siendo uno de ellos el lenguaje de la sincronicidad. Este concepto, introducido por Carl Jung, describe coincidencias significativas que portan un sentido simbólico. Los orixás a menudo se manifiestan a través de tales eventos aparentemente aleatorios, pero cargados de profundo significado. Encuentros inesperados con objetos asociados a un orixá específico, la escucha repentina de canciones o menciones de la deidad, o incluso el cruce de caminos vitales con personas estrechamente vinculadas a un orixá determinado, pueden formar parte de este sutil lenguaje. En los centros religiosos tradicionales, los ancianos enseñan que los orixás también pueden comunicarse a través del cuerpo físico. Ciertas sensaciones en partes específicas del cuerpo pueden indicar la presencia o influencia de deidades concretas. Por ejemplo, una repentina sensación de calor en la nuca podría ser un signo del acercamiento de Shangó, dios del trueno y el rayo. Un hormigueo en las manos y muñecas podría señalar la presencia de Ogún, patrón de los herreros y guerreros. Una sensación de frescor en la zona abdominal podría ser una señal de Oshun, diosa del amor y la fertilidad. Para quienes se dedican al estudio de este lenguaje esotérico, el mundo circundante se transforma en un diálogo continuo con lo divino. El viento que cambia bruscamente de dirección deja de ser un mero fenómeno meteorológico para convertirse en un mensaje de Yansa, diosa de los vientos y las tormentas. El trueno que resuena a lo lejos ya no es solo electricidad atmosférica, sino una señal de Shangó que anuncia su presencia. Una mariposa azul que se posa repetidamente cerca de una persona puede ser un aviso de Yemanjá, diosa del mar y la maternidad. Sorprendentemente, esta comunicación no depende de creencias o dogmas. Ocurre independientemente de si la persona cree en los orixás como entidades reales o no. Estas energías arquetípicas son tan fundamentales que se manifiestan incluso en escépticos, en aquellos que crecieron en otras tradiciones religiosas e incluso en ateos. La única diferencia es que sin el conocimiento de este lenguaje secreto, muchas de estas manifestaciones pasan desapercibidas o se interpretan como coincidencias sin sentido. Aprender el lenguaje secreto de los orixás es como adquirir un nuevo sentido. De repente, en la vida cotidiana se revelan capas de significado antes ocultas. El mundo deja de ser un lugar mecánico, regido solo por leyes físicas, y se convierte en un entorno vivo y consciente, impregnado de inteligencias sutiles que se comunican constantemente con nosotros. Y lo más sorprendente es que esta comunicación es siempre personal y propositiva. Los orixás,
Hablan con cada persona de una manera única, utilizando símbolos, alusiones y experiencias que tienen significado precisamente para ese individuo. Es un diálogo íntimo y personalizado que considera el nivel de conciencia y el contexto cultural de cada ser humano. ¿Alguna vez ha reflexionado sobre esas sutiles señales que podrían ser formas en que los orikshas se comunican con usted? ¿Ha notado sueños recurrentes con símbolos específicos, encuentros casuales significativos o sensaciones físicas inexplicables que podrían ser parte de este lenguaje divino? A continuación, profundizaremos en un área poco explorada en las discusiones sobre los orikshas: las experiencias directas, las historias personales, los encuentros transformadores que miles de personas han vivido con estas antiguas deidades. Porque más allá de las teorías, los rituales y las tradiciones, existe algo mucho más inmediato e impactante: los testimonios vivos de quienes han experimentado la presencia de estas fuerzas divinas de una manera directa e innegable. Compartiré con usted historias verídicas que he recopilado durante años de investigación y vida en comunidades tradicionales de ascendencia africana, relatos que rara vez se hacen públicos, pero que ofrecen perspectivas extraordinarias sobre el poder y la presencia real de los orikshas en el mundo moderno. En el mundo moderno se encuentran historias asombrosas que dan testimonio de profundas experiencias espirituales y fenómenos inexplicables. Tomemos por ejemplo a Doña Aparecida, una venerable mujer de 78 años. Creció en una estricta familia católica en el interior de Minas Gerais, donde las religiones africanas eran algo completamente ajeno. A los 23 años después del nacimiento de su tercer hijo, comenzó a sufrir misteriosos desmayos, extrañas visiones y un comportamiento inadecuado que desconcertaba a sus allegados. Los médicos ofrecían los más diversos diagnósticos, desde epilepsia hasta trastornos psiquiátricos, pero ningún tratamiento brindaba alivio. La situación se volvió cada vez más desesperada hasta que, por consejo de un vecino, la familia decidió acudir a un templo de Umbanda. Tan pronto como Doña Aparecida cruzó el umbral del templo y escuchó los cautivadores sonidos de los tambores, entró en un profundo trance y se convirtió en médium de Iansa, una deidad de la que ni siquiera tenía conocimiento. Por boca de Doña Aparecida, el oriksha explicó que durante muchos años la había estado llamando a un trabajo espiritual y que sus enfermedades eran solo una manifestación de este llamado divino al que ella se resistía. Lo más sorprendente es que, tras aceptar su misión espiritual y someterse a los ritos de iniciación necesarios, todos los síntomas contra los que los médicos habían luchado sin éxito desaparecieron por completo. Hoy, más de medio siglo después, Doña Aparecida es una respetada madre de un terreiro de Candomblé y testifica cómo su vida cambió radicalmente gracias a esta intervención divina. Otro ejemplo es el del profesor Roberto, doctor en física, catedrático de una de las universidades más prestigiosas del país y un científico escéptico por naturaleza. Durante una expedición científica a Bahía, fue invitado a asistir a una ceremonia de candomblé por pura curiosidad. Sin la menor fe ni expectativa, fue testigo de un evento extraordinario. Cuando comenzaron a sonar los ritmos de los tambores dedicados a Oxóssi, Roberto sintió una ola de calor intenso recorrer su cuerpo, seguida de una sensación de conciencia expandida que describe como la experiencia más potente de su vida. Aunque no se convirtió en médium, ya que no estaba iniciado, tuvo una clara visión interna de una entidad que posteriormente identificó como Oxóssi. Esta entidad le transmitió información detallada sobre su vida y su propósito, incluyendo aspectos de su historia familiar que desconocía y que posteriormente fueron confirmados. El científico, que se consideraba ateo, intentó durante mucho tiempo encontrar una explicación racional a esta experiencia, hasta que finalmente reconoció que se había encontrado con una dimensión de la realidad que la ciencia occidental aún no es capaz de comprender plenamente. Hoy,
Roberto continúa su carrera científica, mientras sigue un camino espiritual ligado a los orixás, y dedica parte de sus investigaciones académicas al estudio de los estados alterados de conciencia en contextos rituales. No menos impresionantes son las historias de curaciones físicas que desafían la explicación de la medicina tradicional. Uno de esos casos es el de Marcos, a quien se le diagnosticó una forma agresiva de leucemia y se le dieron solo unos pocos meses de vida. Desesperada, su familia lo llevó a un templo tradicional de Candomblé en Salvador, donde un preto vello, espíritu de un antiguo esclavo en Umbanda, en trance, le prescribió un tratamiento espiritual especial que incluía ofrendas a Omulú, el orixá de las enfermedades y la curación. Marcos siguió al pie de la letra las prescripciones espirituales mientras continuaba con su tratamiento médico tradicional. Para asombro de los médicos, 3 meses después, los análisis no mostraron ningún rastro de la enfermedad. El oncólogo que lo trataba quedó tan intrigado por la remisión inexplicable que incluso visitó el terreiro de Candomblé para intentar comprender lo sucedido. Hoy, 15 años después, Marcos está sano y él mismo se ha convertido en un iniciado en el culto a los orixás. El fenómeno de los orixás se presenta en múltiples facetas, cautivando la imaginación con su misterio y provocando discusiones incesantes. Una atención particular atraen los testimonios de personas que, sin conocimiento previo de las tradiciones espirituales africanas, se encuentran repentinamente con los orixás en sus experiencias y posteriormente los identifican. Como ejemplo, la historia de la joven artista Clara de Porto Alegre. Durante años la persiguieron sueños en los que una mujer vestida de rojo danzaba durante una tormenta, transmitiéndole ciertos mensajes. A los 27 años, al visitar una exposición dedicada a las creencias afro-brasileñas, Clara vio una imagen de Iansá e instantáneamente reconoció en ella la misma figura de sus sueños. Impactada por este descubrimiento, encontró un terreiro de Candomblé y descubrió que muchos de los símbolos que surgían espontáneamente en su obra eran representaciones tradicionales de este orixá. Es notable que estos símbolos no fueran el resultado de un estudio consciente o de un conocimiento visual. Existen casos documentados de manifestación de habilidades inusuales en personas durante los rituales de Candomblé, que van más allá de sus capacidades ordinarias. Jorge, un pescador con poca educación en estado de trance, identificándose con Ifá, el orixá de la sabiduría, declama largos fragmentos de textos sagrados en Yoruba, un idioma completamente desconocido para él en su vida cotidiana. Investigaciones de antropólogos y lingüistas confirman la precisión de las declamaciones y su correspondencia con textos tradicionales registrados en Nigeria, algunos de los cuales nunca han sido traducidos o publicados en Brasil. Surge la pregunta: ¿cómo una persona sin educación formal accede a conocimientos tan específicos y profundos? No menos fascinantes son los relatos de predicciones y advertencias transmitidas por los orixás a través de sus sirvientes encarnados, que posteriormente se cumplen con asombrosa precisión. Uno de estos casos ocurrió en una comunidad de Candomblé, en la región del Recóncavo Baiano. Durante la celebración de Xangó, encarnado en una sacerdotisa, interrumpió repentinamente la festividad para advertir sobre un peligro inminente y ordenó a todos abandonar el terreiro de inmediato. Menos de 20 minutos después, un incendio a gran escala estalló en una zona industrial cercana, cuyas llamas alcanzaron el patio y destruyeron parcialmente las construcciones. Si la gente se hubiera quedado, las víctimas habrían sido inevitables. ¿Cómo pudo una deidad prever el peligro con tal asombrosa precisión? También existen historias sorprendentes de conexión a distancia establecidas a través de los orixás. Un claro ejemplo es el caso de 2 hermanas separadas en la infancia durante la esclavitud. Una de ellas fue llevada a Brasil, mientras que la otra permaneció en Benín.
Décadas después, lograron reunirse gracias a las indicaciones precisas recibidas de Yemanjá a través de sueños compartidos. Este caso, documentado por historiadores, demuestra cómo la conexión con los orixás es capaz de superar las barreras geográficas y temporales. Todas estas historias comparten un carácter transformador. El encuentro con los orixás no es solo una experiencia espiritual fugaz, sino un punto de inflexión que cambia radicalmente la vida de quienes la viven. Las personas reportan profundos cambios en su personalidad, el desarrollo de habilidades intuitivas, sanación física y emocional, así como una reconexión con su verdadera esencia y propósito de vida. Otro aspecto que se manifiesta constantemente en estos relatos es cómo las acciones de los orixás a menudo contradicen las normas culturales y religiosas establecidas. Se conocen casos de personas que, habiendo recibido una educación en estrictas tradiciones cristianas y sin experiencia previa en religiones afrobrasileñas, de repente comenzaban a manifestar comportamientos, a tener visiones o a demostrar habilidades que posteriormente fueron identificadas como características de orixás específicos. Esto invita a reflexionar sobre la posibilidad de que los orixás no sean un patrimonio exclusivo de una tradición religiosa particular. Quizás representen energías arquetípicas universales, capaces de manifestarse en cualquier persona, independientemente de su origen cultural o de sus creencias conscientes. En última instancia, estas historias nos revelan que el fenómeno de los orixás no es simplemente un concepto teórico o un tema de interés antropológico. Es una realidad viva, dinámica y transformadora que continúa ejerciendo una profunda influencia en la vida de miles de personas en el mundo moderno, extendiéndose mucho más allá de los templos tradicionales del candomblé. ¿Alguna vez ha tenido experiencias inexplicables que, en retrospectiva, podrían interpretarse como una interacción con un orixá? Quizás fue un sueño inusualmente vívido, una inexplicable sensación de presencia o una coincidencia demasiado significativa para ser una simple casualidad. O tal vez conoce a alguien que haya experimentado un encuentro transformador relacionado con estas antiguas deidades. ¿Qué ocurre realmente en el cerebro y el cuerpo humanos durante la posesión por los orishas? Durante mucho tiempo, la ciencia occidental tradicional ha eludido esta cuestión. Quizás debido a prejuicios culturales o a la complejidad metodológica de estudiar un fenómeno tan complejo y culturalmente específico. Sin embargo, la situación está cambiando. En las últimas décadas, neurocientíficos, psicólogos, antropólogos e investigadores de la conciencia han comenzado a estudiar seriamente los estados alterados de conciencia que surgen durante los rituales religiosos, incluida la posesión por los orishas. Los resultados de estas investigaciones son asombrosos y podrían revolucionar nuestra comprensión no solo de las religiones de origen africano, sino también de la propia conciencia humana y sus posibilidades inexploradas. Uno de los primeros descubrimientos significativos fueron los resultados de los estudios de electroencefalografía, EEG, realizados con médiums en estado de trance. Científicos de la Universidad de São Paulo, en colaboración con neurocientíficos de UU, monitorearon la actividad cerebral de personas durante la posesión espiritual en centros religiosos afrobrasileños tradicionales. Los resultados fueron sorprendentes. En un estado de trance profundo, los médiums mostraron patrones de ondas cerebrales que no correspondían a ninguna de las categorías conocidas, ni al estado de vigilia normal, ni al sueño en ninguna de sus etapas, ni siquiera a los estados meditativos registrados. Lo más interesante es que estos patrones mostraron una sincronización inusual entre áreas del cerebro que normalmente no trabajan juntas. Parecía que durante este proceso las barreras neuronales desaparecían temporalmente, permitiendo que la información se moviera libremente entre áreas del cerebro que suelen funcionar de manera más independiente. Este descubrimiento concuerda perfectamente con los informes subjetivos de los médiums,
quienes a menudo describen el estado de trance como una expansión de la conciencia o una disolución de los límites, un fenómeno que ahora, al parecer, tiene correlatos neurobiológicos medibles. Investigaciones científicas posteriores, apoyándose en métodos avanzados de neuroimagen como la resonancia magnética funcional, fMRI, y la tomografía por emisión de positrones, PET, han permitido determinar con gran precisión qué áreas específicas del cerebro muestran una actividad aumentada o disminuida en momentos de trance profundo. Estos estudios han revelado un patrón constante. En estados genuinos de encarnación, se observa una notable reducción de la actividad en la corteza prefrontal, la región cerebral responsable del sentido de identidad personal y el control consciente. Paralelamente, se activan estructuras del sistema límbico, especialmente la amígdala y el hipocampo, zonas asociadas con el procesamiento emocional y las capas profundas de la memoria. Lo más sorprendente es el hallazgo de una activación inusual en áreas del cerebro vinculadas al lenguaje y la comunicación no verbal, incluso en individuos que en su estado normal no demuestran habilidades destacadas en estas esferas. Esto podría explicar por qué los médiums, estando en trance, a menudo exhiben talentos lingüísticos, conocimientos o habilidades físicas que no les son accesibles en su estado de conciencia habitual. Los cambios neurobiológicos mencionados se acompañan de alteraciones fisiológicas medibles en otros sistemas del organismo. Trabajos científicos han registrado modificaciones significativas en el sistema nervioso autónomo durante los estados de trance, incluyendo cambios en el ritmo respiratorio, la presión arterial, la conductancia de la piel y la concentración de ciertas hormonas y neurotransmisores. Merece especial atención el aumento documentado de los niveles de endorfinas y otros neurotransmisores asociados con estados alterados de conciencia durante las encarnaciones profundas. Esto puede explicar no solo los cambios subjetivos en la percepción reportados por los médiums, sino también fenómenos como la insensibilidad al dolor que muchos demuestran en estado de trance, permitiendo, por ejemplo, que los hijos de Ogún encarnados manipulen objetos afilados sin causarse daño. Sin embargo, más allá de los datos concretos sobre los procesos que ocurren en el organismo durante el trance, surge una pregunta filosófica más profunda. ¿Qué nos dicen estas investigaciones sobre la naturaleza de la conciencia humana y sus posibilidades ocultas? Algunos científicos plantean modelos teóricos que sugieren que los estados de trance, como los experimentados durante la encarnación de los orishas, pueden representar no patologías o alucinaciones, sino modos alternativos y posiblemente válidos de funcionamiento neuronal, que abren acceso a dimensiones de la realidad inaccesibles para la conciencia ordinaria. El neurocientífico británico Robin Carhart Harris, por ejemplo, ha sugerido que el cerebro humano normal funciona en un modo que él ha denominado red de modo por defecto, Default Mode Network, una configuración neuronal que nos mantiene enfocados en nuestra propia individualidad y en las tareas cotidianas actuales. Los estados alterados de conciencia, ya sean inducidos por sustancias psicodélicas, meditación profunda o prácticas rituales como el candomblé, parecen desactivar temporalmente esta red, abriendo la posibilidad de configuraciones neuronales alternativas, capaces de proporcionar acceso a información que normalmente es filtrada por la conciencia ordinaria. Este punto de vista encuentra una confirmación intrigante en las explicaciones tradicionales ofrecidas por los propios practicantes de candomblé. Como una sacerdotisa con más de medio siglo de experiencia en iniciaciones, explicó una vez al autor del artículo, el trance no es un estado de conciencia atenuada, sino un estado de conciencia expandida. El orisha no nos somete a su voluntad, sino que nos permite superar temporalmente los límites de nuestro pequeño yo para participar en una conciencia más amplia que él personifica. Una de las áreas de investigación más fascinantes es el concepto de memoria corporal o celular,
Las últimas investigaciones epigenéticas demuestran que las experiencias traumáticas pueden dejar marcas bioquímicas en el ADN que se transmiten a las siguientes generaciones. Algunos científicos plantean la hipótesis de que esta memoria transgeneracional puede actuar como uno de los mecanismos mediante los cuales el conocimiento africano heredado se conserva y se hace accesible durante los estados de trance ritual, incluso para aquellos que nunca han estudiado explícitamente estas tradiciones. Esta hipótesis se ve respaldada por casos en los que personas sin preparación previa reproducen canciones complejas en idiomas africanos en estado de trance o demuestran conocimientos específicos sobre rituales arcaicos que nunca les fueron enseñados. La investigadora Rachel Harding, en sus trabajos dedicados a las religiones de la diáspora africana, sugiere que los rituales de encarnación pueden funcionar como una especie de tecnologías de la memoria. Estas son prácticas culturales específicas, desarrolladas para acceder y preservar conocimientos ancestrales que podrían haberse perdido como resultado de traumas masivos causados por la esclavitud y el colonialismo. No menos significativo es el creciente volumen de literatura científica dedicada a los estados no ordinarios de conciencia como herramientas terapéuticas. Trabajos pioneros de psiquiatras como Stanislav Grof y Richard Tarnas indican que ciertos estados alterados pueden abrir el acceso a material psíquico normalmente inaccesible, contribuyendo así a procesos de curación emocional y psicológica. Esto concuerda perfectamente con la función terapéutica tradicional de las religiones de origen africano, donde la posesión espiritual y otros rituales siempre han tenido una marcada dimensión curativa. Lo que la psiquiatría occidental anteriormente rechazaba como una manifestación de histeria o superstición, está siendo gradualmente reconocido como un complejo sistema de tecnologías de la conciencia con un auténtico potencial terapéutico. Otro aspecto interesante, actualmente en estudio, es el papel del ritmo y la música en la inducción de estados alterados de conciencia. Las últimas investigaciones en neuromusicología demuestran que patrones rítmicos específicos, similares a los utilizados en los toques de tambor para diferentes orishas, son capaces de provocar cambios medibles en la actividad cerebral, facilitando la transición a estados de conciencia no ordinarios. Los toques de tambor en el candomblé, lejos de ser solo un acompañamiento musical, funcionan como inductores neurobiológicos precisos, creando las condiciones necesarias en el cerebro para la manifestación del trance. Cada ritmo específico induce un patrón particular de ondas cerebrales, formando el campo neuronal adecuado para la manifestación de un orisha concreto. Sin embargo, es importante subrayar que estos descubrimientos científicos, por fascinantes que sean, no explican el fenómeno de los orishas en un sentido reduccionista. La identificación de los correlatos neuronales de la encarnación no significa reducir esta compleja experiencia a simples fenómenos biológicos. Como señaló el etnólogo y sacerdote Pierre Berger, comprender los mecanismos cerebrales implicados en el trance es comparable a estudiar la estructura física de una antena de radio. Esto no explica el contenido de los mensajes transmitidos, sino solo el mecanismo de su recepción. La neurociencia puede mostrar cómo se reconfigura el cerebro humano durante el trance, pero no aborda la pregunta fundamental: ¿de dónde provienen los contenidos específicos, los conocimientos precisos, las personalidades distintivas que se manifiestan en este estado? Las investigaciones científicas contemporáneas dirigen cada vez más su atención al estudio de modelos no materialistas de la conciencia, viéndolos como clave para comprender los procesos profundos de la mente humana. Según estas hipótesis, el cerebro humano se presenta no tanto como un generador de conciencia, sino más bien como una especie de receptor o filtro que limita nuestra percepción de la realidad a un espectro estrecho. En este contexto, los estados de trance, experimentados por ejemplo durante los rituales con orishas, no se consideran un fallo en el funcionamiento de este filtro,
sino una reconfiguración temporal que abre el acceso a dimensiones de la realidad normalmente inaccesibles, incluyendo posiblemente la conciencia de los ancestros o de entidades no físicas. Surge una pregunta legítima. ¿Podría esto ser una justificación científica de la antigua creencia africana de que los orishas son fuerzas reales y conscientes, capaces de manifestarse a través de un cuerpo humano preparado? La ciencia aún no ofrece respuestas definitivas, pero el mero hecho de que estas cuestiones se estudien seriamente atestigua una reevaluación del valor y la comprensión del conocimiento africano tradicional. La tradición de los orishas ofrece una comprensión profunda y revolucionaria de los ancestros, considerándolos no como una idea abstracta o un recuerdo de los que se fueron, sino como una presencia viva, activa y accesible en el presente. En las creencias africanas, los ancestros no mueren en el sentido occidental de la palabra, sino que transitan a otra dimensión desde donde continúan interactuando con el mundo de los vivos e influyendo en él. Esta visión difiere radicalmente de la occidental, donde existe una clara división entre vivos y muertos, presente y pasado, memoria y realidad. En la cosmovisión de los orishas, estas fronteras se desdibujan, asegurando un flujo constante de sabiduría, energía y guía entre los mundos visible e invisible. Es notable que la perspectiva tradicional africana encuentre paralelismos en investigaciones científicas modernas, especialmente en la psicología transpersonal, la epigenética, el estudio del trauma y la memoria colectiva. La concepción del inconsciente colectivo de Carl Jung sugiere la existencia de un nivel de la psique que trasciende la experiencia individual y que contiene recuerdos, símbolos y conocimientos comunes a toda la humanidad o a grupos culturales específicos. Jung llegó a esta teoría observando símbolos y temas míticos recurrentes en los sueños y visiones de sus pacientes, incluso si ellos desconocían esas imágenes. Esto puede considerarse una descripción científica de lo que afirman las tradiciones africanas. Existe una memoria colectiva accesible que trasciende la experiencia individual y que en las tradiciones de los orishas se personifica en los ancestros y las deidades. Descubrimientos recientes en el campo de la epigenética, que estudia la influencia del entorno y la experiencia en la expresión génica, sin alterar el ADN en sí, revelan mecanismos biológicos que explican cómo la experiencia ancestral se transmite de generación en generación. Investigaciones avanzadas han demostrado que traumas intensos provocan cambios epigenéticos que se heredan en la descendencia. Por ejemplo, un estudio de los descendientes de supervivientes del Holocausto identificó marcadores epigenéticos específicos asociados al estrés postraumático, biológicamente transmitidos a generaciones que no experimentaron directamente ese trauma. Dada la magnitud del trauma colectivo de la esclavitud y el colonialismo, es plausible suponer que cambios epigenéticos análogos ocurrieron en las poblaciones afrodescendientes. Esto significa que los recuerdos, miedos, resistencias y la sabiduría desarrollados en esos periodos traumáticos podrían haber quedado biológicamente grabados en los cuerpos de sus descendientes actuales. Esta perspectiva científica ofrece un nuevo prisma para comprender el fenómeno de la posesión espiritual. Cuando un médium encarna un orisha o un ancestro durante un ritual, podemos estar observando no solo un fenómeno espiritual abstracto, sino la activación de memorias ancestrales codificadas en el cuerpo a través de mecanismos epigenéticos. Esta hipótesis se ve reforzada por el hecho de que durante la posesión, las personas a menudo demuestran conocimientos específicos, habilidades e incluso dominio de idiomas que nunca aprendieron conscientemente. Esto podría ser una prueba de acceso a una memoria colectiva transmitida biológicamente. La investigadora afroamericana Joy DeGruy desarrolló el concepto del trastorno de estrés postraumático de la esclavitud para describir los patrones conductuales, emocionales y culturales observados en las comunidades afroamericanas
que pueden rastrearse hasta las estrategias de supervivencia desarrolladas durante la esclavitud y transmitidas de generación en generación. La tradición de los orishas siempre ha ofrecido no solo una explicación de esta transmisión intergeneracional del trauma, sino también un complejo sistema para su curación a través de rituales específicos. Las ceremonias para los ancestros según y para ciertos orishas, como Nanai y Omolu, tienen funciones claras de curación de traumas ancestrales y de reconexión con linajes familiares interrumpidos por la diáspora forzada. Esta dimensión terapéutica de las prácticas religiosas afrobrasileñas apenas comienza a ser reconocida por los especialistas en salud mental. Psicólogos y psiquiatras que trabajan con poblaciones afrodescendientes señalan que para muchos pacientes, la reconexión con tradiciones ancestrales, como el candomblé, puede ser una parte integral de los procesos de curación de traumas históricos a los que la terapia occidental convencional no puede acceder por completo. Existe una dimensión aún más profunda y radical en la comprensión africana de los ancestros. La noción de que cada ser humano es, en última instancia, la manifestación actual de un linaje ancestral continuo que se extiende no solo por varias generaciones, sino hasta los orígenes mismos de la humanidad y, en última instancia, hasta los propios orishas primordiales. Como explicó una vez un babalawo nigeriano, usted no tiene ancestros. Usted es sus ancestros, manifestándose en el presente. Esta comprensión disuelve la ilusión occidental de separación e individualidad aislada. En la cosmovisión tradicional africana, cada persona es literalmente la presencia viva de todos los que la precedieron, llevando en su cuerpo, en su ADN, en su constitución energética, la plenitud de ese linaje ancestral. En las tradiciones africanas existe una fascinante concepción de los ancestros del futuro, donde las acciones en el presente configuran las condiciones para las generaciones venideras, estableciendo una responsabilidad transgeneracional que subyace a la ética de las comunidades africanas tradicionales en los templos de candomblé. Esta visión circular del tiempo contrasta con la concepción lineal occidental. Esta concepción se manifiesta a través del culto a los según, ancestros humanos deificados que participan activamente en la vida de sus descendientes. Los rituales en su honor sirven como canales de comunicación entre dimensiones, asegurando la accesibilidad de la sabiduría de generaciones pasadas en el presente, a diferencia de los orishas, que son fuerzas cósmicas universales. La práctica de la veneración ancestral transforma el trauma histórico en una fuente de fuerza. Los ancestros que sobrevivieron a la esclavitud y la violencia son honrados como supervivientes resilientes, cuyos sacrificios hicieron posible la existencia de las generaciones actuales. Los descendientes se sienten herederos de una tradición de resistencia y supervivencia, lo que tiene un poderoso impacto psicológico. El linaje en las tradiciones de los orishas cumple la función de guardián de conocimientos perdidos durante el proceso de colonización. Técnicas médicas, conocimientos botánicos, tecnologías agrícolas y sistemas filosóficos se transmiten a través de la encarnación del saber ancestral. Cuando un médium experimentado encarna a un preto velho, que representa la sabiduría de los ancestros esclavizados, y prescribe un tratamiento con plantas cuyas propiedades curativas son confirmadas por la ciencia moderna, se produce una preservación del conocimiento ancestral a través de canales que trascienden la educación formal. Esta perspectiva ofrece una alternativa a la crisis de sentido y la desconexión que aflige a las sociedades industriales modernas. En un mundo de lazos rotos y explotación de la naturaleza, la cosmovisión de los orishas ofrece un modelo de pertenencia e interconexión. La reconexión con las raíces ancestrales en el contexto de la cosmovisión de los orishas no representa una mera inmersión sentimental en el pasado, sino más bien un proceso revolucionario de replantear el presente y el futuro, basado en principios de conexión generacional inquebrantable
interdependencia y responsabilidad hacia los descendientes. Es la conciencia de que no somos individuos aislados cuyas vidas se definen exclusivamente por decisiones personales, sino que representamos las manifestaciones actuales de poderosas corrientes ancestrales que nos atraviesan y se extienden más allá de nosotros. Para muchos afrodescendientes, especialmente aquellos cuyas historias familiares fueron destrozadas por la esclavitud y el colonialismo, la reconexión con tradiciones espirituales como el candomblé no es solo una elección religiosa, sino un profundo proceso de restauración de la identidad y curación colectiva. Se trata de devolver a la vida narrativas, costumbres y conocimientos que fueron sistemáticamente rechazados y suprimidos, pero que sobrevivieron, grabados en los cuerpos, ritmos, historias y rituales que cruzaron el Atlántico. Incluso para aquellos que no tienen raíces africanas directas, la sabiduría de los orishas, en lo que respecta al linaje, ofrece poderosas herramientas para replantear las relaciones con el pasado, con las generaciones futuras y con la red más amplia de la creación en tiempos de profundas convulsiones ecológicas, sociales y espirituales. Esta comprensión de la profunda interconexión de todo lo existente puede convertirse en uno de los dones más valiosos que las tradiciones africanas pueden ofrecer al mundo moderno. Cuando hablamos de la supervivencia de las tradiciones de los orishas en Brasil y América, no nos referimos solo a la preservación de ritos religiosos. Estamos presenciando uno de los ejemplos más notables de resistencia cultural y espiritual en la historia de la humanidad. Lo ocurrido puede calificarse, sin temor a exagerar, como un milagro de resiliencia contra viento y marea. Las personas esclavizadas, arrancadas de sus tierras natales, separadas de sus familias, privadas del derecho a practicar su fe, lograron no solo preservar, sino también adaptar, reinterpretar y fortalecer antiguas tradiciones espirituales. No fue una simple resistencia. Fue una resistencia sagrada, una lucha que trascendió el mundo físico y material, convirtiéndose en una batalla por la preservación del alma misma de un pueblo. Y para apreciar la magnitud de este logro, es necesario comprender la crueldad sistemática de los intentos de erradicación cultural y espiritual a los que se enfrentaron estas tradiciones. Con la llegada de los primeros africanos esclavizados a Brasil en el siglo XVI, sus prácticas espirituales fueron criminalizadas de inmediato. El Código Filipino, que sirvió de base legal en el período colonial, prohibía expresamente cualquier manifestación religiosa no canónica, previendo severas penas para los infractores. Bailes, cánticos, toques de tambor, sacrificios, todo lo que constituía la adoración a los orishas fue oficialmente prohibido. Más tarde, durante el Imperio de Brasil e incluso después de la abolición oficial de la esclavitud, el Código Penal de 1890 criminalizó explícitamente prácticas como la brujería, el espiritismo y la hechicería, términos que se aplicaron selectivamente para perseguir las prácticas religiosas de origen africano. La simple posesión de objetos rituales, como tambores o rosarios, podía acarrear penas de prisión o violencia física. A lo largo de los siglos, las tradiciones religiosas africanas en Brasil sufrieron una persecución brutal, consecuencia directa de la violencia colonial y poscolonial. Esta persecución fue de carácter integral, abarcando las esferas jurídica, social e ideológica. La iglesia dominante y la élite intelectual demonizaron sistemáticamente las religiones africanas, presentándolas como primitivas, bárbaras e incluso demoníacas. A principios del siglo XX, médicos y psiquiatras llegaron a clasificar la posesión por los orishas como un trastorno mental, lo que llevaba a la hospitalización forzosa de los seguidores de estas creencias en instituciones psiquiátricas. Los archivos de periódicos de los siglos XIX y principios del XX están repletos de informes sobre brutales redadas policiales en los templos de candomblé. Durante estas redadas se destruían altares sagrados, se confiscaban objetos rituales
y se arrestaba a los líderes religiosos. Un ejemplo contundente de la represión sistemática es la persecución de Maimeniniña do Gantua, una de las sacerdotisas más veneradas en la historia del candomblé, y este es solo uno de miles de casos documentados. Frente a una persecución tan masiva surge una pregunta lógica: ¿cómo lograron sobrevivir estas tradiciones a lo largo de los siglos? La respuesta reside en estrategias de resistencia extraordinariamente sofisticadas, que merecen ser reconocidas no solo como tácticas de supervivencia, sino como verdaderas obras maestras de resiliencia cultural y espiritual. Una de las estrategias más conocidas fue el sincretismo religioso, la hábil unión de los orixás con los santos católicos, lo que permitía profesar los cultos africanos bajo una máscara cristiana. Xangó encontró su reflejo en la imagen de San Jerónimo, Yemanjá en la Virgen de la Concepción, Oxóssi en San Sebastián, y así sucesivamente. Sin embargo, es importante entender que este sincretismo no fue una simple mezcla de religiones. Fue una táctica consciente y deliberada para preservar la identidad cultural. Como explicaron los ancianos y conocedores en sus manifiestos contra el sincretismo en la década de 1980, los ancestros se vieron obligados a recurrir a esta asociación que hoy ha perdido su relevancia. El santo católico servía como una especie de cobertura pública, permitiendo honrar a los orixás en secreto. Otra estrategia crucial fue la preservación del conocimiento a través de la tradición oral y la memoria corporal. En un contexto donde los libros sagrados y los objetos rituales estaban prohibidos y eran destruidos, el conocimiento se transmitía a través de gestos, danzas, canciones y ritmos de tambores. Cada movimiento en la danza de Oshum, cada golpe de tambor dedicado a Xangó, cada receta de ofrenda para Iansa se convertía en un texto sagrado viviente que guardaba conocimientos milenarios sin ninguna evidencia material que pudiera ser destruida por los perseguidores. Igualmente importante fue el desarrollo de un lenguaje codificado que permitía a los iniciados comunicarse entre sí, permaneciendo incomprensibles para los forasteros. Términos de las lenguas Yoruba, Fon y otras lenguas africanas se conservaron específicamente para designar conceptos religiosos, creando un vocabulario esotérico que servía como protección fiable. Incluso cuando se vieron obligados a hablar portugués, los practicantes desarrollaron expresiones ambiguas y metáforas que solo podían ser completamente descifradas por los iniciados. La creación de terreiros, templos de candomblé en áreas remotas, lejos de los centros urbanos y de la atenta mirada de las autoridades, se convirtió en otra táctica importante de supervivencia. Muchas de las casas de candomblé más antiguas se fundaron en regiones de difícil acceso, como el Recóncavo Baiano o las colinas remotas de Río de Janeiro. Incluso en las ciudades, los terreiros solían ubicarse en las periferias, formando verdaderos baluartes de resistencia cultural. El fenómeno de la resistencia en la cultura afro-brasileña es un claro ejemplo de resiliencia e ingenio. Una de las estrategias más destacadas fue la formación de estructuras sociales alternativas dentro de los terreiros, los centros religiosos de candomblé, que en realidad eran estados dentro de un estado autónomos. Cada casa tradicional de candomblé desarrollaba sistemas de gobierno únicos, códigos morales, estructuras jerárquicas y métodos de resolución de conflictos, creando microsociedades que funcionaban fuera del control directo de las autoridades oficiales. Estas comunidades religiosas también se convirtieron en centros de resistencia económica y social en una época en la que los brasileños negros eran sistemáticamente excluidos de la educación, la salud y la economía. Los centros religiosos afrobrasileños, conocidos como terreiros, ofrecían redes de apoyo alternativas. Los conocimientos médicos tradicionales servían como sustituto de un sistema de salud que los ignoraba,
Los sistemas educativos informales transmitían no solo conocimientos religiosos, sino también prácticas culturales, históricas e incluso científicas. Las redes de apoyo económico mutuo, como las primeras sociedades de ayuda mutua organizadas por los terreiros en el siglo XIX, crearon alternativas a la marginación económica sistemática. Particularmente significativo fue el mantenimiento de una cosmología y una estética alternativas que valoraban lo que el sistema dominante despreciaba. Mientras que la sociedad colonial y poscolonial brasileña se construyó en torno a la idea de la blancura como ideal estético y cultural, los centros religiosos afro-brasileños, terreiros, conservaron una cosmovisión en la que la negritud, el origen africano y las tradiciones de la herencia africana no solo eran aceptadas, sino veneradas como sagradas y poderosas. Según el historiador João José Reis, los terreiros, centros religiosos afro-brasileños, funcionaron como embajadas africanas en suelo brasileño, enclaves culturales y espirituales que mantuvieron viva no solo la religión, sino toda una cosmovisión, una estética, normas éticas y una forma alternativa de existencia y resistencia en una sociedad hostil. Sin embargo, el precio de esta resistencia fue desorbitadamente alto y no debe idealizarse. Muchos líderes religiosos fueron encarcelados, torturados y asesinados. Se destruyeron sitios religiosos históricos. Se perdieron inestimables artefactos sagrados y líneas enteras de conocimiento fueron interrumpidas por actos de violencia. La persecución dejó profundas heridas que aún se sienten en las comunidades afro-brasileñas. Y estas persecuciones no son solo ecos del pasado. Incluso en el Brasil contemporáneo, los casos de intolerancia religiosa, ataques a sitios religiosos afro-brasileños y la demonización de las religiones de origen africano siguen ocurriendo con alarmante regularidad. Según la línea directa Disque 100, el número de denuncias de intolerancia religiosa ha aumentado más de un 300% en los últimos años, y la mayoría de estos incidentes están dirigidos contra seguidores de religiones afro-brasileñas. Lo que hace que esta resistencia sea aún más notable es que nunca fue exclusivamente defensiva. También tuvo un carácter profundamente creativo y transformador. De las pruebas más difíciles surgieron innovaciones culturales y espirituales que no solo preservaron las tradiciones ancestrales, sino que también las adaptaron y expandieron para adaptarse a las nuevas condiciones. A principios del siglo XX, en las zonas urbanas de Brasil, donde continuaba la persecución y se formaban nuevas realidades sociales, nació la Umbanda. Fue una respuesta ingeniosa a los desafíos de la época, que incorporó elementos del espiritismo kardecista y de las tradiciones indígenas, complementando las raíces religiosas africanas. Este enfoque se convirtió en una estrategia de adaptación eficaz, que permitió que aspectos clave de la cosmovisión africana no solo sobrevivieran, sino que también se extendieran en nuevas condiciones. Merece especial atención la capacidad de los terreiros, los centros religiosos afro-brasileños, para actuar como centros de preservación no solo de los ritos religiosos, sino también de un amplio espectro de conocimientos africanos. Estos conocimientos abarcaban desde secretos culinarios hasta prácticas medicinales, desde ideales estéticos hasta filosofías sociales. El acarajé, hoy reconocido como Patrimonio Cultural de Brasil, fue originalmente una ofrenda a Ianzá. Gracias a la resistencia cultural de los terreiros, se ha convertido en una parte integral de la cultura nacional. La samba, la capoeira, una parte significativa de la cocina del estado de Bahía, y diversas expresiones artísticas de Brasil tienen su origen en los espacios de resistencia cultural creados por los centros religiosos de los terreiros de Candomblé, Umbanda y otras tradiciones de origen africano. Así, lo que comenzó como una estrategia de supervivencia cultural, finalmente transformó y enriqueció la identidad cultural brasileña en su conjunto.
Es notable que esta resistencia, inicialmente dirigida a la preservación de tradiciones específicas, finalmente llevó a la formación de un modelo social alternativo. Hoy en día ofrece soluciones para algunas de las crisis contemporáneas más apremiantes. Los centros religiosos afrobrasileños tradicionales, terreiros, con su énfasis en la comunidad y no en el individualismo, en la sostenibilidad y no en la explotación, y en la conexión espiritual con la naturaleza, representan alternativas reales a los modelos dominantes que conducen a la crisis ecológica, social y existencial global.